llegamos. Diciembre. Llegó diciembre. ¡Feliz Navidad! Ay, Virgen Santa. Pasamos ¡Feliz pavo. Navidad! Pasamos pavo. Comieron pavo. Comieron bien. Todavía estoy comiendo pavo. Estamos a 2 de diciembre y tú todavía estás comiendo pavo. Sí. Ay, mi madre. Mira, ¿y qué programa es hoy? ¿Cuál es el número? ¿Alguien se acuerda? Yo directamente no. ¿No? ¿Directamente e indirectamente? Tampoco. Y Javier, realmente, si lo ves, está de corresponsal, está congelado. Él no se acuerda de nada. De hecho, cambió hasta de color. ¿Se diste cuenta? Sí, Mira ese color, Javier. se ve más blanco que yo. Bien pálido, porque hace un frío tremendo. ¿Dónde es que tú estás ahora? Estoy en Florida, pero hoy es el día más frío de mucho tiempo. Así que pues, tengo bufanda y además tengo catarro. No me siento muy bien. Pero aquí estamos, Muy dando bien. la cara y diciéndole a la gente nuestra que sigan, ¿verdad? Apoyando este programa. Y tenemos un gran invitado hoy, Carlos Manuel Rivera, que teatrista, pero también un académico muy importante en la ciudad, radicado en la ciudad de Nueva York hace mucho tiempo. Ya lo van a conocer, pero primero está la señora Adriana Pantoja, la laureada dramaturga puertorriqueña y gestora cultural. Ok, y es el 2 de diciembre y el programa es el 647. ¿Estaba cerca, Javier? Sí, estaba cerquita, pero él se emocionó, se fue para el 649. Así que apúntate ese número, Carlos Manuel, que es el número que te toca, 647. Sí, de momento exacto. Juégalos. Nunca sabe. Mira, Omaira Cavilla con nosotros, como siempre, nuestro intérprete de lenguaje de señas, como todos los martes, y Chanan Martínez ahí detrás del bastidor, creado por Fe, él está ahí, y no sé cuán grande esté, porque obviamente comió pavo, y comió pavo, y comió pavo, y sigue comiendo pavo. Así que aquí es que estamos. Mira, pues ese que habló ahorita es Javier Ortiz Cortés, que está congelado, y el otro, ¿quién? Y por aquí José Lo Arroyo, como todas las semanas, agradeciendo su apoyo y su sintonía y recordándoles que siempre pueden encontrarnos en todas nuestras plataformas cibernéticas, siendo artefusión.org el portal principal, en donde ya usted sabe que está esa pestañita donde usted puede tener acceso a los 646 episodios anteriores de Artefusión para que los pueda volver a ver, a disfrutar y a compartir, a reírse con todos nosotros. Y también está esa pestañita para que usted vea la encuesta de la semana. Recuerde que semana tras semana Adriana siempre nos hace una trivia con unas alternativas para que usted pueda escoger la que usted entienda que es la correcta y pueda emitir su voto, y también pueda ver cómo se comportaron los resultados de las encuestas anteriores. Le pedimos su patrocinio en nuestras redes sociales, así que por favor, vaya a Facebook y denle, mira, like a nuestra página fanpage Artefusión, y también vaya a Instagram y allá nos consiguen como Artefusión Radio, me le dan follow, y por supuesto en nuestro canal de YouTube Artefusión, que ahí sí que es bien importante todo el mundo, a ver si nos sale a la vez, además del like, además del follow y además del share, le va a dar a la campanita para que se puedan suscribir a nuestro canal y así le puedan llegar las notificaciones de las cosas que seguimos preparando para todos ustedes aquí en Artefusión. Como la entrevista de hoy, que tenemos un artefusionado de 3 pares, así que vamos a hablar de yo no sé, Adriana, si nos va a dar el tiempo, pero vamos a hacer lo posible para, mira, comprimir toda una vida dedicada al arte y a la docencia, ¿verdad? Tanto acá como allá en la ciudad de Nueva York, y vamos a empezar ya, porque de verdad que esto no nos va a dar. Bienvenido, Carlos Manuel, qué bueno tenerte acá. Gracias, gracias. Bienvenido a Artefusión. Gracias por la invitación. Pero mira a ver si puedes, no sé, mover la pantalla. Sí, porque entonces así para no. ¿Me ven? Ahora. Ahí. Está mejorcito. Ok. Vaya que si te bajas, pues entonces vuelve y se corta tú. Y ahí me veo bien. Ahora sí, ahora sí. Mira, vamos rapidito a la encuesta, que yo creo que esta encuesta, yo no sé.
pero esta encuesta yo creo que Carlos Manuel decía, ya yo sé, pero no vamos a hacer la respuesta. Tú puedes, ¿verdad? Si te quieres aventurar, pero, o decirla en propiedad, si no es... Bueno, exacto, él puede votar aquí Adiós. e ir a la página y hacer su voto. Exacto, claro. Pero bueno, escucha y tú me dices, ¿cuál es el libro más antiguo de la historia? Hay 4 opciones. El libro de los muertos, el Sutra del Diamante, la epopeya de Gilgamesh o la Biblia. Si quieres opinar, si no, vas directamente a tefusión.org y vota ya. ¿Qué tú me dices, Carlos? Bueno, para mí es la epopeya de Gilgamesh de la India. Para mí. Gilgamesh. Ok, Ajá. vaya a tefusión.org y hagan así, chus. Vale. Vote allá, porque, tú sabes, eso es importante. A ver si antes de Navidad podemos saber la respuesta. Carlos Manuel Rivera, él está en Puerto Rico en esta ocasión porque estaba también participando en Ecos, Voces y Rostro. Espérate, Joselo, ¿estás ahí, Joselo? Joselo. Ajá, Aquí está. volvió. Ahí volvió. Muy bien. Mira, esa es la lluvia. Estaba, ¿verdad?, participando Carlos Manuel y estaba participando José, lo está participando yo también en Ecos, Voces y Rostros acá en Río Piedras, en el Teatro Paradise. Ahí otra vez José se nos quedó como frisado. Pero anyway, mientras José lo regresa, esperando que regresa, llegas, ¿verdad?, a presentar este monólogo que se llama La Regla y de eso vamos a hablar, ¿verdad? Pero vamos un poquito más atrás, porque yo sé, pues, que tú empezaste en el departamento de drama, en teatro, pero la pregunta clave, que Javier, que está congelado, es quien siempre la hace. ¿La vas a hacer, Javier? Claro. Pues, ¿Cómo llegas al teatro y cómo decides seguir estudiando después, una vez llegas y decides que el teatro iba a ser tu vida? O cómo el teatro hace, mira, ven acá, yo quiero a Carlos Manuel aquí. Exacto. ¿Quién encontró a quién primero? Antes de entrar a la universidad, pero yo primero que desde niño, cuando uno le tiene los gustos por el teatro, ¿verdad? Que esos gustos empiezan como a surgir desde la niñez, ¿no? Desde la niñez ya uno empieza con ese tipo de inclinaciones y tus padres te ven ya como alguien raro, es un loco que habla solo en el espejo y que hace sus cositas. Okay. Se encierra en el cuarto y hace porque lo primero que uno tiene, el primer ejemplo que uno tiene de niño es la televisión antes de ir al teatro. El teatro viene después. Entonces, pues nada, uno hacía, pero yo me acuerdo que yo hacía una novela que yo mismo escribí, o sea, la improvisaba y hacía todos los papeles, imitando las novelas de televisión, y diariamente yo tenía como 1 hora haciendo mis capitulitos. Okay. Entonces yo hacía a los hombres y las mujeres y todos los personajes. Y siempre digo que a mí los que me gustaban hacer eran las villanas, las malas. A mí me gustaba hacer Ivonne Atas, todas aquellas actrices de los 70, que eran las malas. Okay. Y en Puerto Rico, ¿quién era la mala? La mala era Martita Martínez. Entonces, y los varones, los varones malos también me gustaban. Esther Sandoval. Félix Antelo, casi, todos, Renzo el Gitano, todos. A mí siempre me gustaban los villanos, más que las damas y los caballeros. Entonces, después de ahí, ¿Qué edad tenías? como 7 años, 7. Wow. Estaba en primera escuela elemental. Entonces, después yo fui al teatro y me enamoré, porque yo insistí a mis padres que me llevaran al teatro. Y entonces, una de las primeras obras que yo vi fue, y yo siempre lo digo, que ella es como la que me abrió los ojos al teatro. Y es Femina Casa, que es también tu madre, Adriana. Porque fue a ver Ana de los Milagros, ¿verdad? De Miracle Worker. Sí. La historia de Helen Keller.
con Sí. Jos Pérez, y en ese, siempre esos papeles lo hacía una bailarina. En ese momento lo hacía María Teresa del Real. Siempre era una bailarina de Ballet de San Juan, que la que hacía Helen Keller, porque como tenía tanto movimiento el personaje. Ujú. Y me impresionó. Esa fue la primera obra que yo vi así profesional en el Tapia. Y después una obra infantil que fue, me parece que era El Amigo Duende. Y Ajá, nada más, ¿sabes de quién me enamoré yo ahí? ajá. De Antonio Pantoja, ser el duende. En el Tapia también. Y yo tenía como 7 o 8 años. Pero cuando tú mencionas que tú le dijiste a tus papás, yo quiero ir al teatro. ¿Cómo Exacto. fue eso? ¿Por qué tú dices, no, yo quiero ir al teatro? Porque fíjate, en el televisor cada uno tiene un televisor en la casa. Porque O yo sea, ya me veía mis inclinaciones cuando yo era chiquito a eso. ok, pero tú Y ellos, estabas claro que y ellos tenías que llegar en al cierto teatro. sentido me apoyaban, porque como yo era el más chiquito, mis padres eran sensibles y les gustaba las artes. ¿Y tú Ok. vivías en qué área te criaste? En Caparra Terra, Río Ah, Piedras. acá, que decir vamos al Tapia tampoco era como que Ajá, el ajá. mega, sí, estabas accesible, claro. Exacto. Y entonces mi madre trabajaba en el periódico Imparcial y Hilda Galán era la que escribía Ok. espectáculos en aquella época. Y ella le regalaba boletos. Y entonces ahí fue lo del amigo duende y después otras obras de y Hilda Galán era bien buena con los niños, porque ella hacía la abuelita. Y siempre ella era loca conmigo, que una vez yo me la encontré en la universidad, ya yo grande, bien, niño, que mucho has crecido, y me reconoció. Y me dijo, dame tu teléfono para llamarte. Nada, después pasó la vida y no pasó nunca nada, pero siempre me acuerdo de Hilda Galán en esa época. Ah, pero también había otras situaciones, o sea, o sea, que había unas vías, porque, o sea, yo no creo que sea como que tan fácil, a menos que ya tú sepas, eso está ahí, el teatro está ahí, yo quiero llegar ahí, ¿entiendes? Pero cambia la vida, también cambia. Claro. Cuando uno es adolescente, empezó a cambiar, porque ahí había menos apoyo y como más estricto y con tanto prejuicio que tiene la gente con el teatro. Entonces yo lo que hacía era, yo trabajaba en un teatro comunitario con Alex Vázquez, que era un tenor, que él había sido, él que trabajaba la ópera y dirigía, y había trabajado con Mirna Casas también. Sí. Y entonces yo me escapaba para ir a todos los ensayos y llegaba tarde porque a veces era como Victoria Espinosa, hasta la 1 de la mañana ensayos. Entonces, siempre todos los días había una pela. Pero a mí no me importaba porque yo quería hacer teatro. Yo voy a recibir una pela, pero yo me voy porque llegaba tarde. Oye, 1 de la mañana. Entonces ahí cambia el apoyo de la niñez a un cierto rechazo en la adolescencia. Todo eso pasa en la adolescencia, estamos hablando de 12, 13, 14. Después de eso, entonces viene, en esa misma comunidad, me dan una beca para estudiar en una academia. Y ahí mi primer maestro fue la primera clase de actuación como tal formal y la daba de Insayas. Ahí yo conocía de Insayas. Tenía como 14 años. Y después es que viene la universidad. Ok. A los 17 Pero viene fíjate la que estás universidad. mencionando que tus padres tenían como cierta situación con que tú llegaras tarde de los ensayos, sin embargo, sí te dejaron entrar a las clases de actuación, ¿o no? ¿O cómo fue eso? Oh, sí, sí, sí. Pero lo tuvieron que hacer porque me habían dado una beca, ya ellos no podían hacer nada. Ah, E bueno. inclusive después cuando yo empecé, después ellos iban a ver las obras de Alex ellos las iban a ver. Claro. Y también las del departamento de drama. Y, y, La primera obra en el departamento fue Edipo Rey con Rafael Rojas, Coribantes. oh, La primera. y, y llegaste a hacer teatro en la escuela superior. No, fíjate, no. Yo hacía, No porque tuviste cuando yo maestro. estaba en la comunidad, cuando yo estaba en escuela superior, estaba trabajando en la teatro de la comunitario con Ah, Alex Vázquez. Ya. Y antes, en donde yo estudiaba en la escuela superior, no habían como tales clases de teatro, no habían. Yo estaba en colegio y no había. Yo estaba en la Guadalupe y después en la Merced no había eso. Yo hice algo en la Guadalupe, una obra de acción de gracias una vez que se hizo, yo hice El Abuelo. Y en la escuela elemental, me acuerdo, para la graduación de sexto, y nosotros estábamos en quinto, hicimos Los Sordos de Germán Verdiales.
Ujú. Y eso fue como si yo estaba como en quinto grado, esa obra. Eso fueron las primeras cosas que yo me acuerdo de. Y por supuesto que en primer grado, más atrás, el pastor que recitaba algo de la Virgen, que En las siempre lo llaman navidades navideño, todos ¿no? fuimos pastores. A Belén Bueno, Pastores. yo fui pastora, pero también fui angelita. Ah, yo Ángel nunca Bueno, fui. yo Fui fui indio pastor taíno. siempre. Ah, bueno. Pastor. Y, Cualquier invento yo levantaba la mano. ay, los íbaros también, ¿verdad? Como en sexto grado, los íbaros que decían bomba. La Sí. flor de la maravilla junta con el coro santo. No te Pero, o sea, subas muy arriba que no mereces tanto, pero bomba. que antes de la beca que te dan, tus padres ya estaban como que con ese recelillo. Sí, 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 porque ya tú sabes que los padres quieren que tú seas dos médicos y no que seas Ya. Lo que pasa teatrista. es que yo pienso que hay un momento en los padres en la que, pues, mientras les parezca divertido porque esto es inofensivo y es para que se divierta, pues está chévere. Pero cuando ya ellos empiezan a ver el umbral de que esto no solamente es diversión, que uno encontró su vocación y que uno quiere dedicarse en serio a esto, ahí es que empieza el Los susto, problemas, la exacto. inseguridad, porque pues ya esto no es como que para ahí el sentimiento de culpa porque yo fomenté eso. Sí, entonces tú sabes lo que también en los primeros años, ¿verdad? Ya en la universidad y eso, y inclusive profesionalmente, mi madre, que era tremenda, había esas papeles tan porquerías que te dan a ti, parece que tú sales para allá a ensayar, ¡Ah! esos papeles porquerías, porque sabes que uno empieza de papeles secundarios, uno no entra No, claro. primero, y esas porquerías en papeles que no Ay, me río ahora, pero no, claro, tú eres primera generación en términos del teatro. allá en mi casa sí, y el único por sí, por toda la vida, ni mis sobrinos, ni nadie. Oh, wow. Mi hermano mayor es músico, eso sí, pero teatrero no, nadie en mi casa, nadie. Wow. O sea, sí o sí, por ahí va la matita para arriba Pero y fíjate, punto. quien lo tiene claro desde el principio lo tiene claro, mano. Sí, sí, sí. Lo que sí yo entiendo es que es la que sí tenía ese talento para eso era mi madre, pero tú sabes que antes no era tan fácil, ¿no? Y había mucho Wow. prejuicio, sobre todo con las mujeres. Porque mi madre le escribía poesía, declamaba y tenía como Así que ese... la vena performera viene por allá. De mi madre, sí, 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 sí. Qué sí, cosa. Y sí. pues, mira, Javier, ¿te fuiste? Javier se fue. Javier, A ver, te puso anda a por caminar ahí. por allí porque parece que estaba congelado. Javier, Está Javier, buscando calor. está buscando calor en algún lugar. No te vemos, Javier. Te fuiste. Ay, Cristo. Anyway, llegas a la Universidad de Puerto Ajá. Rico, ¿verdad? Y estudias teatro, obviamente. Y eh, literatura. y literatura. Ajá. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa entrada tuya a la universidad? Bueno, yo entro a las clases de drama, ¿verdad? En segundo año, en combinación con otras clases de humanidades, ¿no? Ajá. Y entonces, ahí la primera clase de teatro fue con Idalia Pérez Garay, actuación uno. El primer año de actuación con Idalia, pantomima con Hilda Navarra y dicción era María Eugenia Mercado, Cuca Ok. Mercado. Entonces, inmediatamente ahí está Vicky. Y Ah. Vicky estaba haciendo Revolución en el Infierno. Y Sí. ella me audiciona y me coge para Revolución en el Infierno. Y yo trabajo en Revolución en el Infierno, el estreno en el Teatro de la Universidad en 1982. Ok. Y entonces me pasaba mucho con Vicky, de las clases de dirección de ella. Yo me sentaba a escuchar sus clases, participé en algunos ejercicios de la clase, en obras de dirección. Y ahí viene El Sol y los McDonald's, que la Ajá. dirige ella. Yo audiciono y Vicky me coge para El Sol y los McDonald's. Trabajo con Vicky esos años y sigo ahí en el departamento estudiando literatura y drama, ¿verdad? Los cursos de drama. Hubo un tiempo que, cuando uno está en la universidad, que no toma ningún curso de drama, lo que hacía era tomando cursos de humanidades y de literatura. ¿Y por qué literatura?
O sea, Porque a mí siempre me ha encantado la literatura, toda la vida, desde niño. A mí mis clases favoritas siempre desde niño era español e inglés y estudios sociales. Y yo leía, los maestros me ponían a leer en voz alta, porque a mí siempre me gustó la literatura, todavía. Es mi pasión. Y los teatreros somos literatos, en cierto No, yo modo. sé, pero tú sabes que de momento piensas, no, voy a estudiar teatro o voy a estudiar música y como que, tú sabes, como que no es, adiós, mira, llegó Javier otra vez, que no es tan fácil como que, Sí, la ya no, voy a combinación. estudiar literatura también, pero sí, no, si te gustaba de chiquito, te gustaba. Y además en el Departamento de Estudios Hispánicos, en aquella época, había unos profesores que eran teatreros, que estaban en estudios hispánicos, como Gloria Arjona, ella Claro. fue profesora mía de literatura española, Piri Fernández de Luis, que ella Ajá. eran actrices y directoras y dramaturgas. Sí. Piri Fernández daba la clase esa era de literatura comparada, se llamaba Moderna y Contemporánea, que todavía es requisito, 3011 y 3012. Ajá. Bueno, Esa, de hecho, Vicky también. Vicky también era de literatura, también todo ese grupo, Gloria, Piri Fernández, Vicky, son colegas, con Paulín Santiago Lavandero, fueron como quien dice las fundadoras del teatro, del Sí. departamento de drama. Sí. Pues ellas son de la década del 40, cuando se funda el teatro universitario. Exacto. Y entonces, estudiar literatura es lo que te lleva a seguir entonces estudiando. Literatura, maestría en literatura. Okay. Me voy a España en el 87. Rayos. A estudiar literatura en el programa de la Universidad de Nueva York. Y ahí hago maestría en literatura. Entonces regreso a Puerto Rico y empiezo a ser profesora a tiempo parcial Okay. en la Universidad Metropolitana. Ok. Y ahí entonces había mucho teatro en esa época. Así ya eran los 90, principios de los 90. Ahí ya yo conocí a Joselo. Ay, con el Cheito. Con Pedrito, sí. Entonces, Con Pedrito Santalí, estamos hablando. sí, la primera vez que yo vi a Joselo era actor de Pedrito, sí. Y estaba empezando, Sí, y era mi primer como año de 18 universidad. años, ¿verdad? 18 años. Era un bebé. Pero era Hace buenísimo, hace era como 2 años atrás. buenísimo. Como hace Cheito 2 años. González. Pero una cosa, quiere decir que entonces cuando tú decides que te vas a estudiar la maestría, ya tú estabas en tu cabeza pensando, me voy, pero regreso. Para ser profesor, yo quería ser profesor. Porque te gustaba. Porque me gusta ser profesor y que, para mí, pensando en mí, y todavía yo hago una evaluación del pasado, Ajá. eso es lo mejor porque hay que vivir de algo. Y el teatro es bien difícil vivir. O sea, tú tienes que ser profesor o maestro o algo, porque es bien difícil la vida. Además, si tú te esfuerzas y eso, porque eso es un trabajo de mucho sacrificio, ¿no? Hacer escuelas graduadas y hacer estudios graduados y todo eso. Pero sobre todo que son de afuera, en el extranjero. Por eso, ¿se te hizo fácil escoger para dónde tú ibas a estudiar? En ese momento sí, porque yo quería irme para España, tenía ganas de ir para allá. Porque yo tenía, esa época yo me enamoré mucho en el estudio de bachillerato de Ramón María del Valle Inclán, que es como uno de mis dramaturgos favoritos, de Esperpento. Entonces, yo siempre me fui detrás de eso. Esto me enseñó a mí mucho de Insaya. Yo aprendí mucho del Esperpento con Insaya. Fue mi primer maestro de eso. Y siempre lo digo, fue de Insaya. Entonces, me fui para allá. Y entonces, Insaya había estado por allá. Insaya conocía muchísimas cosas. Sí. Y él me como que, vete para allá con Aurora de Albornoz, que ya está allá y todo eso. Y me fui para allá. Pero ¿y el teatro allá en España te atrapó? Sí. Y yo no participé en nada, pero vi muchas cosas muy buenas. Pero qué curioso que no participaras en nada. ¿Por qué? qué? Es fácil trabajar en España, y menos en aquella época. Ahora es diferente, pero en aquella época no. Y lo aclaro, y hay que aclararlo a todos los escuchas, que los españoles son bastante nacionalistas y chauvinistas. No entra todo el mundo. No son como los mexicanos, que sí te abren la puerta. Y con todo eso no es que sea tan fácil. No es tan fácil tampoco, pero los mexicanos han sido más abiertos que los españoles en términos internacionales.
Bueno, No una tenemos que ir a la experiencia. pausa, pero Javier siempre deja una pregunta en el aire. No sé, porque hace rato le está como que, quiero ver, entre el frío. Pero espérate. Ajá. Micrófono, Javier. Yo quisiera saber por qué entonces seguir estudiando más teatro, porque te hace una persona importante dentro de la teoría teatral y en Nueva York también ya eres una persona importante en la parte de la docencia. Y la literatura. Pues La vamos a literatura. dejar esa pregunta en el aire y venimos ya mismito porque pues hay que seguir conversando con Carlos Manuel Rivera, que lo tenemos aquí prestadito todavía, pero ya mismo, mira, se nos va para Nueva York a ver. Así que llévatelo, Chena, y venimos ya mismito. No se vayan. Cultura popular es cine y televisión, teatro y literatura, música, danza, publicidad, periodismo. moda y diseño. apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo. Porque cultura popular somos todos. Mira, ya Javier Ortiz se levantó. No, él no sabe si está sentado, si está de pie. No, él no sabe. Todavía está tan congelado que se te nota en la cara. Ese es el problema, Javier. Se te nota en la cara. Ay, aquí que estamos. El frío. Yo sé. Es que se nota en tu cara que estás congelado. Ay, Dios mío. Y ahora el que se congeló fue Joselo. Ajá. Ay, que no es fácil. Sí. Está congelado, Bueno. pero Más que yo. está. Estamos con Carlos Manuel Rivera y yo dejé una pregunta ahí en el aire. Vamos a ver. Bueno, me preguntaste sobre el desarrollo mío de teórico, ¿verdad? Sobre el teatro, ¿verdad? ¿Cómo viene eso? Bueno, eso viene porque a cuando uno estudia literatura, desde bachillerato, ¿verdad? Acuérdense que los estudios literarios y todo eso siempre empiezan a enfocarse en análisis y teorías, ¿verdad? De los textos que se aplican. Ajá. En estudios hispánicos se estudian todos los géneros literarios, incluyendo el teatro, ¿verdad? Entonces a mí siempre me gustó eso, a mí me gusta el análisis y me gusta saber de movimientos literarios, teatrales, me gusta saber de estéticas, de grupos, tú sabes. Entonces desde bachillerato, ¿verdad? Uno empieza como a gustarle eso. Entonces, al seguir los estudios graduados, pues sigue creciendo eso, ¿no? Sigue uno aprendiendo más. Y después, entonces, después yo vengo, lo aplico en la enseñanza. Y después yo me voy de Puerto Rico, que me quedé por allá. Llevo más de 32 años. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué te vas? Yo me voy a hacer el doctorado a la Universidad de Arizona, que me ofrece una beca. Ok. Me ofrecen una beca de estudiante latino. Se llamaba Proyecto 1000. Porque ellos venían a Puerto Rico a buscar personas para llenar. Antes existía eso, hoy en día ya casi no existe nada de eso. Y antes venían a las universidades a buscar, y yo trabajaba en la Universidad Interamericana, y vinieron a buscar a personas que estaban interesadas en hacer estudios doctorales. Y yo solicité, solicité, y me escogieron, y me fui para Arizona, yo para allá voy. Había un programa bueno. Y entonces yo siempre estaba mirando de las universidades que tuvieran buenos programas de teatro. Porque yo quería hacer un doctorado en estudios hispánicos, pero en especialidad en teatro latinoamericano. Y eso en Estados Unidos había, porque está cayendo eso, pero había en un momento dado varias universidades que tenían esos programas. Y Arizona lo tenía. Entonces ahí ya yo quería estudiar, ya yo iba con temas de tesis y todo para allá. Sí, porque uno tiene que ir enfocado. Claro. Entonces yo quería hacer mi tesis doctoral en el Teatro Popular de Puerto Rico, que no se había trabajado mucho. Y sobre todo la figura de Pedrito Santaliz. Y esa es mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral
es sobre Pedrito Santeliz. Se llama, el título de la tesis es El esperpento puertorriqueño, el nuevo teatro pobre de América de Pedro Santeliz. Mira cómo se une todo. Ajá, porque Pedrito viene del Valle Inclán y después de la barraca de Lorca, Ajá. porque Lorca era esperpéntico también al principio, ¿no? Porque son de la misma época, Valle Inclán mayor, claro. Y después Lorca coge su rumbo, pero de ahí aprende del maestro Valle Inclán. Entonces Pedrito viene de esa escuela, porque el teatro de Pedrito a la puertorriqueña es eso, la barraca lorquiana corriendo por ahí. Entonces, Claro. Sí. Si lo entonces piensas, es así. ajá, y Lorca y todo ese grupo pues, de los cómicos de la legua, ¿verdad? Los del siglo de oro, ¿verdad? Que eran los comediantes que iban de pueblo en pueblo, que iban haciendo teatro por ahí. Y no es como ahora nosotros, ¿verdad? Que los actores así bien perfumados y bien, ¿verdad? Antes los actores estaban llenos de garrapatas y de piojos y todo, y muertos de hambre, porque eso lo describen muy bien en todo este tipo de trabajo, sobre todo un trabajo que se llama Un viaje entretenido de Agustín de Rojas y explica sobre los cómicos de la legua, ¿no? De esos andantes de pueblo en pueblo, que la iglesia era la que los ayudaba, porque la iglesia tenía tanto poder en la cultura en esos momentos. Y entonces Carlos, ahí sale Pedrito. Para mí, ¿y cuál es la importancia de Pedrito Santeliz en el teatro puertorriqueño? Pedrito para mí es, la importancia de Pedrito Santeliz es que Pedrito se dedicó toda su vida a hacer teatro popular y a llevar a las comunidades de recursos escasos un teatro. Y no era que la comunidad viniera de él, él iba ya. Exacto. Él como invadía. Y era como los cómicos de la legua, exactamente. Y hablaba con los líderes comunitarios. Yo me acuerdo y me imagino que José también sabe de eso, que hablaba con la señora allá y se hacía la obra en el patio de una casa y allá en Piñones, o los líderes de los caseríos, o allá en Isabela los pescadores, o él mismo hacía sus inventos, vamos al morro, y Oye, hablaba con el guardia del morro, mira, hoy tenemos obra aquí, íbamos al morro a hacer, en los fíjate, cañones a hacer teatro. y ese estilo de teatro que yo sepa ahora mismo como No existe, no. está, ¿verdad? Además también ahora hay las leyes, es difícil la cuestión que estaba, porque ahora vivimos más represión y censura, aunque parece que no, pero sí. Parece que no, pero sí. Ajá. Y entonces todo ese tipo de cosas hay unas ciertas rigurosidades que como que no permiten eso. Fíjense que en los últimos años de Pedrito entró adentro. Ya no hacía teatro afuera, porque empezaban a cambiar las cosas. Claro. Estaba en el teatro universitario, ¿verdad? De allá de Utuado, ¿no? El teatro de la montaña. Y con los regionales y todo eso cambió. Seguía siendo su mismo estilo, pero ya estaba adentro. No era tanto el teatro aquel de antes. De que estuviera exacto, como tú dijiste ahorita, que invadiera. Ajá, como hacía, porque ellos fueron estudiantes de él. Pedrito es el padre de ellos, como quien dice, que ellos han seguido haciendo teatro popular también. Sora Moreno y Moncho Conde, ¿no? Sí. Pero ellos son estudiantes de Pedrito, ¿verdad? Cuando Pedrito en la barriada 15, ¿verdad? Allá en Tokio, ¿no? Tokio. Ajá. Sí, pero, o sea, eso pasaba con Pedro, pero realmente lo que es Sora y Moncho Conde lo hicieron, pero ahora mismo no se está haciendo. O sea, que yo sepa, ellos no se están adentro, ellos están adentro también. Como yo digo, adentro, sí, porque están adentro. Sí. En el teatro de Proscenio también. Ajá. Pero Javier, ¿verdad que no te suena que ahora mismo haya? No me parece que estén haciendo teatro comunitario así de ir a las comunidades, etcétera. ¿Tú sabes quién se me ocurre, verdad? Y no es de la forma de Pedro Santeliz, pero que se me ocurre que están haciéndolo bastante, y no había luz. Ese es uno, sí, y Pedro Adorno, ¿verdad? También. Pedro Adorno y los de Mayagüez, Vuelta Abajo de Mayagüez también. ¿Cuál lugar? Se llama Vuelta Abajo. Ah, ok. Eso es de Mayagüez.
Puerta Abajo, no los había escuchado. Ellos No. hacen circo, pero ellos tienen que pedir permiso a la alcaldía por allá y todo por ese tipo de eso. cosas. Están Hay que en pedir Miami. Antes Pedrito era un subversivo, no pedía permiso, él No, eso llegaba, metía. Exacto. él llegaba, así, él invadía. Entonces, Pero entonces terminas Ajá. tu doctorado y entonces de repente, ¿qué te hace entonces no regresar como pasó con España? Consigo un puesto en Carolina del Norte, un liberal college, se llama Davidson, y se Ah, llama, y yo estuve allí 8 años, ok. y allí entonces, por la especialidad de teatro es que me cogen para ser profesor, y monto obras con los estudiantes, Ah, ok. monté obras del teatro latinoamericano, era un collage híbrido de La señora en su balcón, del cepillo de dientes, de La noche de los asesinos, todas esas obras del teatro latinoamericano viejas, de los años 60 y 70. Y después también historias para ser contadas también. Ah, ok. De Historias drama. para ser contadas. Entonces, después de ahí, de esos 8 años, me voy a Nueva York, porque ya aparece un puesto que no tiene que ver nada con teatro, un puesto de lengua y de... Porque nosotros trabajamos en los departamentos de lengua, verdaderamente, el estudio hispánico en Sí, lengua. sí, 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 sí. Y tenemos que enseñar yo soy, tú eres, él es también. Ok. Para poder sobrevivir, siempre hay una clasecita de yo soy, tú eres, él es. Ok, pero ahora viene una pregunta. O sea, yo estabas en Arizona, porque España no cuenta en esto que te voy a preguntar, pero estás en Arizona, estabas ¿dónde fue que me dijiste? En Carolina del En Norte. Carolina del Norte, Y sí. después Nueva York. Ajá, Pero siempre has dado literatura o teatro o los dos, pero latinoamericano. Eres exacto. puertorriqueño. ¿Has sentido rechazo? ¿Has sentido aguante de que tú des tu teatro o de tú des tus clases porque eres latino? ¿Has sentido? Sí. Ok. Sobre todo pues tú sabes que siempre hay ¿cómo te digo? De otros colegas, ¿no? Ajá. Y de otras que son colegas y no son de tus disciplinas, ¿no? Ok. Sí, así lo ha habido, sí, lo ha habido. Pero Pero has yo he podido tenido, superarlo. Has sí, podido. porque ya imagínate, yo más de 30 años ya, tú sabes. Sí, ya yo estoy hasta casi, no retiro, pero júbilo, me voy a jubilar, voy a llenarme de júbilo. Pronto, 3 años más yo me jubilo, me lleno de júbilo. Ah, bueno. Se acaba la academia, la cátedra y todo eso, ya. ¿Qué te Que vengan gustaría, otros, que vengan otros. Carlos, qué te gustaría publicar? ¿Has publicado algún libro, alguno de esos 5 libros, he estudios? publicado 5 Sí. libros. Publiqué porque después también, yo empecé eso en Puerto Rico y seguido, porque también yo hago performance de poesía, pero eso es teatro también. Pero Claro. son mis propios trabajos, que es como spoken words, pero performance. Ok. O sea, como si fuera personajes, ¿no? Con vestuario y la poesía. Entonces, de ahí yo publiqué mi primer libro, se llama Soplos Mágicos Disparates. ¿Cómo se llama? Soplos Mágicos Disparates. Ok. Entonces, seguí en esa trayectoria y después hice un CD sobre eso, se llama Assimilation, porque empecé a integrar el Spanglish también Ok. para entrar en las comunidades latinas de Estados Unidos. Ok. Y entonces, eso es, después, el de Pedrito lo publiqué, la tesis doctoral se publicó. Se Ok. publicó el editorial Gestos. Ok. Y ese es el tercero. Y el cuarto fue Bululú, que se publicó Ujú. en la pandemia, editorial emergente. Ahí aparecen textos performáticos, pero también los monólogos. Ahí aparece la regla, la Bori Bori de Mink, perfume para entes, la poética de la alcapurria. Todo eso aparece ahí. La poética de la alcapurria, esa me interesa. Me encanta el título. La poética, pero es que ya está poético. La poética de la alcapurria.
Ay, Dios, me Es un encantó. trabalengua en sí. Es un trabalengua. La política de la alcapurria es la realidad puertorriqueña de la diáspora. Porque Ok. acuérdense que los de la diáspora, los puertorriqueños de la diáspora ven a Puerto Rico con nostalgia. Entonces todo el imaginario de ellos es la alcapurria, el Claro, entonces es pescadito. cuando la alcapurria toma esta connotación romántica, cuando la extrañas, Exacto, claro. exacto. La romantización de la alcapurria y del pastel y del coquito. Ah, Y pues. de eso trata ese poema. Ok. Ese performance. Entonces yo lo hice con un performance, instalación, una caja de muertos, está muerto el personaje con la bandera de Puerto Rico de luto, blanco y negra, y se levanta el muerto y declama y vuelve y se muere y vuelve y se levanta. Y esa es la performance total. Estaba en una exposición con, No. con otras instalaciones y pinturas. Fue allá en Borimix con Manuel Morán, Ajá, ajá. en Clemente Soto Vélez. Exacto. Oye, Ajá. estás hablando de algo y ahorita José lo mencionó también, de la cuestión, ¿verdad? De si no estás arte fusionado, no estás aquí. Pero vamos a hablar un poquito de esa línea antes de hablar de la regla, que fue la que presentaste, Ajá. el monólogo que presentaste acá en Puerto Rico. Hablaste de performance, pero estás hablando de poesía. Vamos a hablar como que, explicar cómo es ese concepto, cómo lo hace Carlos Manuel Rivera. Por ejemplo, mira, yo creo un concepto, ¿verdad? Por ejemplo, él quería crear el concepto de cómo la realidad nostálgica también se va muriendo desde allá, porque allá hay mucha. O sea, la puertorriqueña es intrínseca, está ahí adentro de la Ajá, ajá. gente. Y entonces también ellos ven que estamos en peligro de extinción como puertorriqueños, culturalmente. O Okay. sea, sobre todo en las entrañas del monstruo, que es allá, es más difícil que acá. Claro. Entonces, pues yo quería crear un concepto sobre eso y después que yo creo es que tengo el concepto, esa es la idea, ¿verdad? Es que viene el poema, yo escribo el poema que tenga que ver con ese concepto y ahí intercalo y empiezo a trabajarlo. Es así que yo trabajo. Y el performance, o sea, Y el que performance, que exacto. obviamente es la Que línea teatral. desde la abstracción ya tú conceptualizas el completo, ¿no? Exacto. Todo integrado, buscas una emoción, que es lo que quieres llevar, y una Ajá. vez encuentras la emoción, defines la historia, escribes la historia y creas el poema pensando en el performance. Exactamente. Ok. Exactamente. Es todo Es integrado. atracción, conceptualización, texto y después la estructura, ¿verdad? Ok. Para llevarlo a cabo. O sea, que es performance, o sea, usualmente viene siendo monólogos entonces, o sea. Es un monólogo, pero pero tiene, porque es más importante el concepto que la estructura del personaje. O sea, lo que él dice, la conceptualización. Ahí está la diferencia entre el teatro y el performance. En el performance, el concepto es más importante que la caracterización. Por eso es que muchas personas que se dedican al performance no son actores. Ya. Son actores. Ya. Casi siempre los artistas del performance, porque el performance viene de las artes visuales, Sí. del teatro también, pero hay mucha arte visual. Muchos de los artistas del performance son artistas visuales. Los instaladores, ahora con el vídeo, ¿verdad? Ajá. Los videógrafos también, hay muchos videógrafos. También hay teatreros, porque el performance como tal de los años 60, Jodorowsky es como el padre del performance y él era teatrero, el Teatro Pánico, ¿no? Sí. Y ellos lo que hacían era performance, ¿no? Pedrito en cierto punto a veces hacía performance también. Ajá. Él era un performance. Ajá. Hacía performance. Por ejemplo, una obra de Pedrito salía con la campana. ¡Teatro, teatro! Y ya eso era. Y en Nueva York, por ejemplo, que eso me lo explicó Sora, que ellos hacían, porque Pedrito trabajaba en Nueva York también, en la calle, Ok. en la estación, en la calle, en los parques, donde sea. Entonces, el Teatro Pobre de América se crea en Nueva York, porque Pedrito estaba en Nueva York, sí. Pedrito se pasaba viajando de Nueva York a Puerto Rico. En los 60, Pedrito estaba en Nueva York. Ok. Y allá. Esa información yo no la tenía. ¿Tú la tenías, Javier? Pedrito, No, Pedrito crea el nuevo Teatro Pobre de América en el 1963 en Nueva York. Él estaba en Nueva York. Él se fue de Puerto Rico para Nueva York. Y entonces se pasaba yendo y viniendo.
yendo y viniendo, porque los fondos él los conseguía de Nueva York, no de Puerto Rico. Ya. Ya, él tenía esa conexión en aquella época. Entonces, Sora me decía a mí que, Pedrito, pero aquí no hay nadie, nena, tírate en ese piso y empieza a gritar, que ya tú verás cómo se va a llenar. Ok. Y ahí venía y empezaba la obra. Y pasaba así. Pasaba. O sea, yo he escuchado los cuentos y me iba a los recuerdos con Pitú, porque nosotros llegábamos al fondo de una calle, de una urbanización, una calle sin salida, donde había un poste al final de la calle y debajo del poste, en la brea, es que nosotros hacíamos la obra. Ajá. Y la gente empezaba a aglomerarse. Entonces, Exacto. justo cuando tú te estás preguntando, ¿qué rayo yo hago aquí? Llega esta persona de la tercera edad y se acerca y te dice, qué bueno que vinieron porque yo no había visto nunca una obra de teatro. Así Y a ti es. te para los pelos y dices, por eso esto tiene que existir. ¿Entiendes? Y ahí te convencía porque, mira, te lo cuento se me porque era bien impactante, porque uno lo da por sentado, pero no, la gente no lo tiene tan fácil. Y sobre todo tú llegas a comunidades que tienen servicios básicos negados. Imagínate Exacto. tú que esa gente llegue a un teatro, ni siquiera se lo llevan, pero estas experiencias llegan a la puerta de su casa y ellos la agradecen porque es la primera vez que ellos se exponen al arte. Sí, A eso le sumas la comunidad sorda, que si tú recuerdas, cuando Máscaras Afuera se hizo por primera vez con intérpretes de lenguaje de señas, que llegó una pareja que tenían como 60, 70, 80 años ya, 75, una cosa así, y llegaron y dijeron, ay, la primera vez que venimos al teatro y que entendemos, claro, porque había intérpretes, pero es lo mismo, nunca habían ido al teatro y tenían 70 y pico de años. O sea... Y ahí es que tú confirmas la necesidad de que eso siga ocurriendo. Porque hay más gente así, ¿entiendes? Claro. Sí. Y hay gente que desconoce, hay gente que... ¿Y qué es teatro? Te pueden preguntar. ¿Y qué es eso de teatro? Te pueden preguntar. Sí. Porque Mira, nunca han tenido ese conocimiento. Llegaste a Puerto Rico ahora para presentar esta pieza que se llama La Regla, que ya nos queda bien poquito tiempo en el programa. Cuéntanos, o sea, ¿cómo decides escoger esta pieza? Y vamos a explicar un poquitito, ¿verdad? Para la gente que no fue al Paradise a verlo. La regla es una obra que yo empecé a trabajarla y eso ya tenía la intención de ser monólogo. Como a decir, como 10 años. Yo empecé, trabajo en progreso. Y entonces, yo quería tocar temas del Caribe y quería hacer un personaje que fuera antillano. O sea, que es una mezcla de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, las hispanas y las Antillas hispanas. Entonces, no sé, construí un personaje que era un balsero. Entonces, este balsero sale de Cuba y quiere llegar a otro sitio y llega a Puerto Rico. Entonces, en Puerto Rico empieza a reconocer su identidad y se convierte en un transvesti. Y de ahí va a Nueva York y en Nueva York ya hace show de transvesti. Empieza a ser transvesti. Entonces, cuando él está en Nueva York, descubre, ¿verdad? Lo diagnostican que tiene cáncer en la próstata. Exacto. Y entonces ya iba a dar el paso como a transgénero ya. A transgénero, hacerse teta, porque es lo primero. Sí, o sea, hacer el cambio completo. Ajá, pero empezando con las tetas. Entonces, de ahí, él quiere regresar a Cuba otra vez. Supuestamente por el mito que hay de la medicina en Cuba. Ajá. Y también, bueno, mito, realidad, vamos a decirlo así, para no ser tan comprometido. Por la percepción que hay de la medicina actual. Exacto. Y entonces, abrazar la cultura, pero eso es el término del esqueleto de la obra, porque lo que dice son muchas cosas. Además está hablando de la historia de Cuba, de los autores cubanos sobresalientes, de la revolución, de la posrevolución, del periodo especial, que es la ida de la Unión Soviética, y del mundo de ahora, ¿verdad?
el postcastrismo, ¿verdad? Y las diásporas. Toda la gente salir, están loco todo el mundo de salir de allí. Más o menos todo eso así en 15 minutos. Pero tú originalmente lo escribiste para 15 minutos. No, fíjate, esa obra ha ido transformándose. Y es lo mismo, no se cortó nada, pero pues a veces ha durado, básicamente dura 20 minutos. Dura 20. Okay. Y quizás si hay unas transiciones más largas, puede llegar hasta 25. Entonces no te sientes triste, porque obviamente aquí tenía que estar en 15 minutos. Pero con las transiciones ya van creciendo y cuando hay mucha transición uno va creciendo. Porque uno como actor también empieza como a desarrollar otras cosas y sigue por ahí. Claro. Sí, bueno, Se ya está convierte en claro otra cosa. que más o menos pensabas que iba a durar 25 minutos. Al decirte acá, no, son 15. 15. Yo ahí, lo que hice fue que yo empecé a trabajar desde allá. Yo trabajaba, o sea, empecé a trabajarlo desde allá y tomaba tiempo, ¿sabes? Y tuve ¿Y no como... no te sentías como... Al principio se iban 17, 16, sí, poquito. Claro que sí. Pero te después sentías como aguantado? Sí, ya después de eso y dije, bueno, si se pasa a mí no me importa. O sea, pero fíjate que cuando yo vi la pieza, yo lo primero que identifiqué, aparte de todas las notas históricas, es la búsqueda de la identidad, ¿no? Del ser, porque tanto a nivel existencial, físico como cultural, porque alguien atrapado en el cuerpo que no es y quieres descubrir y quieres saber quién tú, a qué lado tú perteneces. Óyeme, es lo que pasa en la diáspora, ¿entiendes? También es cuando los migrantes que van de un país a otro, soy de aquí, los de acá no me aceptan de acá porque no soy lo suficiente de acá, de dónde a dónde rayos pertenezco. Y entonces todo termina ahí, sí, en el punto de inicio que es uno mismo. Entonces que lo hayan mezclado, ¿no? En el aspecto físico sexual o de identidad sexual con la cultural, me parece que van de la mano en la experiencia. Sí, sí, porque el tema principal de eso verdaderamente es lo ontológico, claro, el problema de identidad, del ser y de lo cultural, las dos cosas que van una a la otra, sí, sí. Que van atadas una de la otra. Que no deja de ser educativo. El tema de la diáspora. Claro. Quizás el de la diáspora más gente lo puede entender y eso le sirve de glosario para entender el otro, ¿no? Entonces, sí hay un aspecto didáctico también en este proyecto. Sí, 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 sí. Definitivamente, mira, se nos quedó cortito el programa porque ya nos tenemos que ir, pero antes de irnos, hay algo, pues ya mencionaste de que te vas a jubilar, pero fuera de eso, ¿hay algo por ahí en el tintero que se pueda decir para Carlos Manuel Rivera? Entonces, mira, lo próximo que quiero hacer, que se pueda decir, porque si no, lo salamos. Así bueno. Mira, lo próximo es que yo lo había dicho, lo de el tema de un libro que yo escribí que fue del Instituto de Cultura. Ajá. sobre teatro puertorriqueño de los márgenes. Yo hice ese libro. Entonces ahora saco otro libro que se va a llamar Chácharas y Papeles, Bembeteos sobre arte y cultura puertorriqueña. Chácharas y papeles. Bembeteos sobre arte y cultura puertorriqueña. Me encantan los títulos. Y esa musicalidad antillana. Oye, entonces en esos bembeteos hay teatro, está Victoria Espinosa, está Pedrito otra vez, por supuesto, está Alina Marrero, la colega, y también hay otros artes. Hay artes plásticas y también hay arte fotográfica, Luis Carles, un fotógrafo puertorriqueño. Sí, sí, sí. Y también Miguel Algarín, poeta de la diáspora también, o sea que está la diáspora neoyorrican también ahí. Y abre el libro, también está Zinsaya, también va a salir en el libro. Sí. Zinsaya va a salir en el libro. Nuestro maestro. Ese libro está en manuscrito, ya está en prensa, saldrá el año que viene.
Ah, ok. O sea que ya eso es lo nuevo. Eso sería lo nuevo, sí. Pues mira, cuando esté nos avisa, porque Claro. viene por acá y lo hablamos, porque a mí Claro. el bembeteo ya me agarró. Así que Es un bembeteo. Como me decía Mirna Casa, Carlito, llámame para bembetear. sí, a mí me decía lo mismo. Mamá que a mí me decía bembetear y a veces me decía chismear. Mirna Pero bueno, nuestra madre. mira, Carlos Manuel, de verdad que un gustazo haberte tenido aquí. Y Gracias a ustedes, para mí ha sido tremendo. He gozado muchísimo. esto fue, mira, abuelo de pájaro, porque de verdad que hay mucho más que hablar. Pero sí, porque a mí me interesaría hablar muchísimo de los libros también, aparte del pembeteo, que viene por ahí. Me gustaría hablar más de los libros, ¿verdad? Porque ya es otra... Sí, son los libros, ahí está más la teoría, en esos ahí está lo teórico. Es importante también a ti. Así que nada, nos vemos entonces. Gracias, Omaira. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Y seguimos la fiesta. Pues claro. Es mi cumpleaños. ¿Cuándo? Eso. Mañana. Ay, Virgen Santa, mira para allá. Felicidades. Gracias, gracias. Este es mi regalo de cumpleaños. Gracias. Ay, qué chévere. Gracias a Mayra Cavilla y gracias a Chenan Martínez. Y pues, Javier, yo espero que tú estés, ¿verdad? Porque te has visto moviendo. Deja ver los dedos, Javier. Ok, tienen color todavía. Tienen color, ay. muy bien. Bueno, pero nada, pásenlo bonito, tengan linda semana y nos fuimos. Nos fuimos, gracias. Pues llévatelo, Chenan, vamos a bailar. Ahora bailo yo con ustedes.